Yo sirvo actualmente como decana de CETI, lo cual es un honor muy grande y me alegra tanto poder contar con el apoyo increíble. ¿No? Nunca puedo describir a ciencia cierta, jamás puedo exagerar el apoyo que recibo de Karen Elisa, de Tori, de Fabio. Así que me da mucho gusto tenerlos presentes y así puedo expresar mi gratitud por todo el apoyo, todo el ánimo y las excelentes ideas que ellas y él me comparten. Tenemos para esta noche varios puntos importantes que yo quisiera primero enunciar y aprovechar para responder a cualquier pregunta, cualquier duda de su parte. Y especialmente después de eso me gustaría mucho que entremos en profundidad a discutir el tema de las preguntas de investigación. Entonces, estas primeras cosas que yo quisiera enunciar rápidamente, en primer lugar, es que no se vayan a confundir. Es muy importante que todos y todas los participantes hagan, obviamente, todas las tareas, pero hay una tarea que se repite cada semana, de inicio del seminario hasta el final. Entonces, no piensen que se han confundido, no piensen, ay, esta Nina tan volada ha copiado y pegado y se ha equivocado y lo ha puesto en todas las semanas por error. No, gracias a Dios, Karen Elisa me tiene con mucha rigurosidad para evitar cualquier error. Entonces, esa tarea repetida para nada es un error, es más bien un trabajo esencial. Y ustedes, aunque yo no se los mencione en los vídeos, no se los recuerde, ya ustedes tienen que saber que cada semana es importantísimo que vayan haciendo su reseña bibliográfica, porque no solamente porque les va a servir para presentar la tarea tan importante que es precisamente la reseña bibliográfica, pero especialmente les va a ayudar a entender más sobre su tema. Y esto no lo puedo enfatizar suficientemente. Por favor, cuando piensen en sus temas de investigación, elijan algo que hace que el corazón se les apachurre, algo que realmente les emocione, que ustedes sientan, wow, no puedo continuar viviendo sin entender esto con más profundidad. ¿Por qué les digo esto? Porque el trabajo de tesis, si bien es un trabajo muy grato para los que somos investigadores, es también un trabajo duro. Y uno recibe muchas veces muchas críticas al trabajo de la investigación y probablemente, más allá por supuesto de la bondad del Espíritu Santo, probablemente aquello que Dios usa en nuestras vidas para continuar y animarnos es precisamente esa pasión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Entonces, ese es un criterio muy importante. El segundo criterio que quisiera también animarles a considerar es la formación que ustedes ya tienen, porque Dios ya les ha dado dones, talentos, una educación anterior a CETI y oportunidades actuales de trabajo. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, no quiero poner a nadie en una caja de ninguna manera, pero se me ocurre, por ejemplo, imaginémonos que nuestro hermano es Miguel, correcto, Miguel Migo, que trabaja en el sector de turismo en Costa Rica, se le ocurriera hacer una investigación sobre cómo las iglesias están respondiendo a esta crisis de empleo en el ámbito del turismo en Costa Rica. No lo estoy sugiriendo como un tema, lo estoy presentando como un ejemplo. Entonces, ¿qué necesitaríamos saber? Cualquiera que quiera hacer este tipo de investigación, ¿qué necesita saber? Bueno, en primer lugar, obviamente necesita saber algo de la industria turística en Costa Rica. De tal manera que yo, aquí una servidora, que me he dedicado muchos años de mi vida a estudiar, y si Dios me da la oportunidad quisiera seguir y seguir estudiando, yo estoy completamente descalificada para escribir ningún trabajo de investigación sobre la industria turística, porque no tengo ninguna experiencia en este ramo, nunca he leído, que yo sepa, más allá que descripciones a ver para ir a la playa a Jacó o a Limón, pero no conozco el tema. Entonces mal me podría yo, de repente el tema me parece muy simpático, muy atractivo, muy necesario, pero si no tengo mayor conocimiento del área, no es un tema para mí. Yo no estoy calificada. Miguel, probablemente sí. Nuevamente, no es que Miguel tenga que hacer ese estudio, lo uso solo como una investigación, usando
a Tori, ¿no? Y nuevamente, no voy a mencionar el tema de Tori específicamente, sino para dar un ejemplo. Tori es norteamericana, pero honoraria peruana, ¿no? Entonces, ¿qué si Tori propusiera un estudio sobre esta idea de la transnacionalidad, de superar expresiones de nacionalismo que lamentablemente hoy en día están tan en moda? Bueno, creo yo que Tori, teniendo esta experiencia de vivir en dos países, de tener raíces profundas, tanto en los Estados Unidos, donde nació y creció, de donde es su familia, como el haber abrazado a mi patria, ¿verdad? No les he contado, yo soy peruana también, el haber abrazado al Perú, el haber contraído matrimonio con un excelente peruano, y haber decidido invertir este tiempo y esta energía en hacer del Perú un mejor lugar, donde haya más justicia, todos esos elementos son súper importantes y quizás una persona que nunca ha vivido fuera de su propia patria le parecerá importante el tema, le parecerá interesante, pero no necesariamente va a estar calificado para hablar sobre esto, tanto como lo estaría Tori, habiendo vivido en dos países y probablemente varios más. Entonces, todo esto simplemente para ilustrar que les animo mucho a que vayan tras su propia pasión, pero también consideren la manera como Dios ha enriquecido su vida, qué experiencias Dios les ha dado, las buenas, los aprendizajes positivos, pero hermanos y hermanas, también consideremos las dificultades, los desafíos. Por ejemplo, para los que, y me incluyo yo también, para los que hemos alguna vez, en algún momento de nuestra vida experimentado el desempleo, que es una realidad durísima y que en este momento está afectando a muchísimas personas. Bueno, realmente el haber estado desempleado, desempleada, es una muy buena experiencia que yo la consideraría un punto a favor de hacer una investigación en este tema, porque uno que lo ha vivido y que lo ha sufrido puede entender mucho mejor lo que le pasa a las personas que tienen esa realidad. Entonces, bueno, podríamos tener 100 ejemplos. Espero que esto les ayude un poquito a aclarar el panorama. También quería mencionarles, por ejemplo, nuestro hermano Carlos nos comentó que él es ingeniero. Supongo yo que nadie como Carlos en nuestro grupo, quizá me equivoco, pero me animo a decir que ninguna de nosotros va a saber más matemáticas que Carlos. Yo por lo menos soy un cero en matemáticas y me cuesta mucho usar la estadística. De vez en cuando la tengo que usar, pero no es lo mío, no es mi área de mayor gozo, digamos. Yo soy una investigadora cualitativa. Entonces, allí vi que alguien estaba consultando sobre el tema de la estadística. En el campo del tipo de trabajo de investigación en SETI que queremos que ustedes puedan trabajar, no tienen por qué preocuparse, no hay necesidad, porque no son típicamente trabajos de carácter cuantitativo. Son trabajos de investigación cualitativa. Ahora, por supuesto, alguien como Carlos, que es obviamente muy versado en temas matemáticos, quizás él sí quisiera traer algunas estadísticas a su propio trabajo de investigación. Eso me parece maravilloso, fantástico, pero que nadie se sienta que está en desventaja si no entiende el tema estadístico. De hecho, yo en el seminario no he incluido ninguna discusión sobre estadística ni análisis cuantitativo, porque típicamente el trabajo que esperamos es más bien de carácter cualitativo, como decía. Y algo más, no solo cualitativo, sino de tipo interdisciplinario. Es decir, se invita a una reflexión teológica a la luz de todos los aprendizajes que estamos teniendo a través de nuestros estudios en SETI, pero también queremos conectar eso con una visión de la realidad. Como decía, por eso conéctenlo con lo que ustedes ya han estudiado, con lo que es su pasión, con las experiencias que Dios ya les ha dado. Este trabajo interdisciplinario debe estar conectado directamente a una porción de la realidad en la que ustedes viven o de una realidad que, sin ser la suya propia, es una realidad que ustedes conocen bastante bien. Entonces, este matrimonio
entre la reflexión teológica, que no es, para efectos de este trabajo de investigación, un análisis dogmático, sino más bien un análisis contextual. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el mensaje de Dios, la revelación de Dios, la esperanza de Dios para un tema en particular que a ustedes, como les decía, les hace que su corazón se sienta así calentito, motivado por lo que Dios les ha llamado a hacer? Ahora, obviamente no todos, no todas, van a saber el día de hoy cuál va a ser exactamente la pregunta de investigación que ustedes van a hacer en su tesis. Y no se preocupen, porque ustedes están haciendo, la mayoría de ustedes está haciendo seminario de tesis en este momento, pero todavía van a tomar misión y práctica 1 y luego misión y práctica 2, que les va a dar más ideas, más contenidos, más metodologías y la oportunidad además de hacer un trabajo práctico. Entonces, lo que estamos intentando hacer ahora en el seminario es que ustedes sepan cómo se hace una propuesta de tesis, esperando sin duda que sea algo muy cercano a lo que eventualmente van a realizar, pero nadie se debe sentir mal si es que hoy día me dicen algo y luego dentro de un año, cuando ya estén defendiendo su propuesta, después de haber tomado misión y práctica 1, misión y práctica 2, hayan decidido cambiarlo. No hay problema, es un poquito más de trabajo para ustedes, porque si están cambiando de tema, entonces van a tener que volver a hacer toda la revisión bibliográfica, van a tener que volver a postular una pregunta de investigación, disgregar las subpreguntas y cada paso de lo que vamos a hacer en el seminario. Pero lo importante es que ustedes sepan cómo se hace. No es que tengan que estar amarrados a un tema específico necesariamente. Ahora, por supuesto, mientras más consideración y reflexión ustedes le den, mucho mejor, porque así van a estar trabajando algo más cercano y quizás idéntico al tema que eventualmente van a trabajar en su tesis. Pero nadie debe sentirse amarrado a un tema necesariamente, somos libres para poder ampliar, incluso cambiar el tema si más adelante deciden que el tema que habían elegido para este curso, para esta materia, no era finalmente el tema de tesis. Antes de pasar a trabajar las preguntas de investigación, quisiera saber si tienen algún comentario y especialmente si tienen alguna pregunta. Les pido 30 segundos porque tengo la olla prendida, debo apagarla, no se me vaya a quemar el emoliente. 30 segundos, estoy aquí, estoy literalmente sentada al costado de mi cocina. Un ratito. Listo. Preguntas, comentarios, opiniones diferentes quizás, discrepancias. No sé si me están escribiendo porque aquí no, como estoy trabajando desde mi teléfono, no alcanzo a ver el chat. Ya son solamente cuestiones de técnicas. Ok. Bueno, no sé si este es el momento para la pregunta, porque podría ser una conversación larga, pero yo sí estoy pensando en cuánto debería afectar el COVID-19 a mi propuesta, por las razones muy obvias, pero también las implicaciones que ni siquiera podemos ver. Sí. Es la gran pregunta, Tori. ¿Cuánto más va a tomar salir de esta crisis? No lo sé. ¿Será el mundo igual después de que pasemos de esta? ¿Qué tan posible va a ser que se hagan trabajos de campos en comunidades donde ha habido una alta afectación por la enfermedad? Todas son preguntas de gran incertidumbre. Qué pena no saberlo. Y yo diría que si yo estuviera en este momento proponiendo un estudio para mi tesis, yo no me animaría a hacer ninguna investigación que requiriera viaje a múltiples lugares. Si es a un lugar solamente, aunque ese único lugar no es mi hogar o mi ciudad, pero es un solo lugar a donde yo pudiera ir a hacer la investigación, las observaciones, las entrevistas,
sí, yo creo que en este momento podemos tener la expectativa de que ir a un lugar sí se podría hacer. Pensar en hacer un estudio visitando distintos sitios, yo personalmente no me animaría en este momento, por dos motivos. Uno, por el tema propio de la enfermedad, que obviamente va a impactar la vida a nivel global, pero va a impactar la vida en ciertos lugares más que en otros. Y lo otro, una consideración económica muy práctica. Y es que esta crisis es un golpe económico global que especialmente los países pobres, va a golpear más a los países pobres, o sea, va a golpear más a los pobres. Ya digamos, está la evidencia, las proyecciones económicas son muy, muy pesimistas para las regiones más deprimidas económicamente. Entonces, va a ser un mundo más injusto, un mundo más dispar, lo cual nos puede dar muy buenas ideas para tesis. Cómo responder para minimizar esas disparidades, cómo responder en un mundo que golpea más. En fin, perdóname, Tori, cómo quisiera poder aconsejarte de manera más específica, pero estamos todos alertas a ver cómo se resuelve esto. Y seguro en la próxima videoconferencia vamos a volver a hablar de lo mismo y ya podremos conversar cómo ha evolucionado la realidad desde hoy hasta el día de la próxima conversación de vida. Gracias. ¿Alguna Gracias. otra pregunta, por favor? Tengo una consulta, comentario. Migo. Uh-huh. Sí, bueno, mi pregunta, yo, como los que me comentaron, vieron el rango, digamos, de acción o de estudio está muy amplio porque puse Costa Rica. Yo no estoy esperando salir de viaje a colectar información. Lo dejé así porque justamente por lo mismo, porque no sé qué hacer. Y hoy, mientras pasaba el día y hacía mis quehaceres, se me ocurrió centrar el estudio en mi comunidad, en el lugar donde vivo, para no tener que viajar tan lejos y no tener que... Pero entonces eso me trae al otro punto, que es que tal vez el tema que estoy proponiendo no debo modificarlo un poco porque no voy a encontrar en mi comunidad gente a quien entrevistar sobre el tema. Bueno, quizás este es un buen momento para hacer una conexión con la siguiente parte de nuestra reunión de esta noche, que es precisamente hablar de las preguntas de investigación. Okay. ¿Por qué no nos comentas, por favor, cuál es tu pregunta de investigación y qué te hace pensar que quizás debes cambiarla con respecto a el trabajo de campo en tu comunidad? Ok, déjame solamente el archivo. Y proponiendo el tema de la contemplación, que es una práctica, una disciplina cristiana que, como comentaba Fabio, ha sido muy olvidada. Y lo proponía como una forma, una herramienta, no sé cómo decirle, de teologizar las relaciones que existen en un ecosistema. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Es la contemplación una práctica capaz de transformar la forma en que el ser humano se percibe dentro de los ecosistemas? Esa es la pregunta que tengo ahora, que creo que va a cambiar. Y mi conflicto está en que la contemplación, como es una práctica tan olvidada, no hay mucha gente que por lo menos que la reconozca como una disciplina que practica. Entonces, no sé, quiero darle vuelta para que la contemplación no sea como el tema central, sino más bien la forma en que la gente percibe a Dios en la vida silvestre, digamos. Bueno, espero que todos estemos prestando atención porque este es un excelente ejemplo para ver cómo podemos pulir una pasión como la de Migo y perfilar una pregunta. Sobre el tema de la contemplación, se me ocurren dos formas de enfrentar esta investigación, seguramente hay varias más. Una forma podría ser
investigar si la contemplación es una herramienta actualmente utilizada en las comunidades cristianas de la comunidad. ¿Cuál es tu comunidad, amigo? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu barrio o tu Se ciudad? llama El Roble. En El Roble. Perfecto. Entonces, una forma de enfrentar esta investigación podría ser descubrir si la contemplación es practicada por comunidades cristianas en El Roble. La otra forma sería más bien una intervención, es decir, que Migo proponga invitar a un grupo de creyentes a aprender sobre la contemplación y sugerir que a través del programa propuesto por Migo se van a alcanzar ciertos objetivos. La contemplación va a permitir a los cristianos crecer en su caminar con Dios, crecer en el amor al prójimo, mejorar su mayordomía de la naturaleza. Bueno, Migo dirá, porque obviamente Migo sabe más de contemplación que Nina. De eso sí no tengas duda, tú sabes más porque es tu tema. Pero es otra forma de enfrentar la pregunta de investigación, es decir, tú propondrías una intervención para enseñar a las personas sobre la contemplación y la práctica de la contemplación y sugerirías ciertos outcomes, ¿no? Ciertos resultados de tu programa. Y luego de realizarlo por cierto tiempo, no sé, 3 meses, entrevistarías a los participantes para saber qué aprendieron y si en algo esto contribuyó a las áreas que tú has identificado como potenciales efectos positivos o negativos de la contemplación. Entonces, hay varias maneras de enfrentar esta pasión tuya. Por un lado, podría ser una pregunta cuasi objetiva de simplemente averiguar qué comunidades practican la contemplación. Me imagino que comunidades católicas, no sé, hermanas, órdenes de monjas, ellas sí practican la contemplación mucho más. Creo que el problema es entre los protestantes, que no contemplamos. ¿Te puedo interrumpir, Nina? Por favor. Ok, el tema es este. Mi pasión son las plantas. Mi pasión son las plantas y sus relaciones. Compartimos una pasión. Ajá, pero me interesa mucho porque siento que los cristianos ahora estamos poniéndole mucha atención al tema ecológico, pero es algo, no quiero juzgar, pero es algo a veces muy mecánico. Es como tengo que hacerlo porque es lo que Dios espera de mí, pero no hay un enamoramiento que creo que debería haber de las relaciones de las plantas, en este caso, con otros seres vivos y con uno también. Entonces, mi pasión es esa, mi forma de conectar esos dos mundos, el mundo teológico y el mundo de las plantas, es buscando algo que me ayude a acercar a la gente y encontrar eso que yo veo ahí, ¿no? Entonces me encuentro con la contemplación, que no es un tema fuerte para mí, he estado leyendo muchísimo, pero entonces ese es mi conflicto, porque quiero que la gente, cristiana o no cristiana, creyente o no creyente, encuentre a Dios en el mundo silvestre. Ajá, pero me cuesta mucho encontrar cómo acercarlos sin que se sientan, cómo acercarlos quitándole el antropocentrismo que existe, porque siempre nos acercamos a otras formas de vida desde uno, desde el ser humano. Desde nuestra superioridad. Ajá. Exacto, y somos El Salvador y venimos a ayudar y vamos a proteger, pero siento que a veces ese no es el mejor acercamiento. Entonces por ahí va mi conflicto. Ajá. Esto último, me gusta todo lo que has dicho, veo muchas líneas posibles para tu investigación. Esta última sería muy rica, te recomendaría que la meditaras. Y podría ser una mirada crítica a la visión antropocentrista predominante entre los protestantes o entre los evangélicos o entre los posmodernos. Bueno, tú ya identificarás tu universo. Esto sería muy simpático, me parece muy necesario. ¿Hasta qué punto las enseñanzas, cómo nos han enseñado a nosotros la Biblia, refuerza más bien esta idea de que somos superiores y que todo el resto de la creación existe para nuestro abuso, en vez de que nosotros somos siervos de la creación de Dios y que llevamos su imagen? Bueno, ahí te lo dejo para que lo pienses
me gusta mucho y nuevamente hay varias líneas que puedes considerar. Me parece un tema muy prometedor y muy necesario. Si me permiten, Adelante, por favor. para Miguel, sí, Gabriel. antes que nada, por alguna razón desconozco por qué no tengo imagen Oh, como ustedes, así que estoy intentando quitarle Hola, yo la solo pausa del vídeo. yo Ah, solo ok. quité cuando te levantaste para que no subiera ese. Ah, ok, muy Pero bien. tú puedes activarlo, yo te lo voy a activar. Ok. pero Ahora se te sí, ahora sí. escucha. Sí, y se te escucha Excelente. perfectamente. Adelante. Muchas gracias. Nada, una recomendación para Miguel, y es que, por ejemplo, hay varios escritores contemplativos de la Edad Media, que por ejemplo está San Francisco de Asís, que muy bien lo conoces, que tiene que ver mucho con la ecología, y está San Buenaventura, que es otro gran teólogo de la mística, junto con Santa Teresa del Niño Jesús, que también es considerado uno de los grandes, una doctora de la Iglesia, muy versada en este tema tan interesante de la contemplación. Y nada, y lo otro es que se desprende lo que se conoce como la Lectio Divina, que también va en esa misma línea contemplativa de cómo contemplar todo aquello que nos rodea para formar parte y adentrarnos en esa dimensión espiritual. Así que nada, eso fue simplemente una sugerencia. Muchísimas gracias, Carlos. Por favor, ya que te tenemos en pantalla, nos comentas sobre tu pregunta central de investigación. ¿Qué estás pensando estudiar? Sí, bueno, mi tema de investigación lo he titulado La mediación teológica, un modelo de conciliación para el siglo XXI. ¿Por qué la mediación teológica? Porque lo voy a enmarcar desde la postura de Dios Padre, junto con la donación que hace con el Hijo, que es el Verbo, que luego a través de la economía forma parte de la historia de la salvación. Cómo Dios Padre y cómo Dios Hijo forman parte de esa economía teológica, teología por parte de la dimensión trinitaria y la economía por parte de la función que forma el Hijo en la historia de la salvación, de ser enviado por el Padre y todo eso que ya conocemos. Ahora, ¿cuál es el objeto de la mediación teológica? Es cómo el mediador teológico, dentro de la mediación teológica, hace suyo el mensaje de salvación, de ir y predicar la buena nueva, sed imitadores míos, llevar la palabra dentro del contexto de cómo rescatar a aquel que está dolido, que está sufriente, que está preso, que está en la cárcel, etcétera. En otras palabras, es el mediador activo, un agente de pastoral, un agente de la misión, un hombre como usted y como yo, un creyente, un cristiano, que asume el rol de la palabra dentro de su contexto de vida como una línea directa de ser un ejemplo vivo de Cristo en medio de los contextos en que se encuentra. Así que la mediación teológica no es otra cosa como entender entonces el pensamiento que se esgrime el creyente desde la concepción que hace de lo que entiende que es Dios. Y de una vez que yo entiendo que es Dios, cómo yo lo traduzco en lenguaje natural, en mi contexto de vida, en mi experiencia de vida. Entonces, como han habido tantas y diferentes teologías en el transcurso de la historia, o simplemente en el siglo XXI, como diferentes congregaciones religiosas, entiéndase por parte de la Iglesia Católica, o movimientos o surgimientos de iglesia por parte de la Iglesia Evangélica, como cada una de ellas han tenido una cosmovisión de lo que es Dios a la luz de ese aspecto teológico, de ese quehacer teológico, de ese hacer teológico, para presentar al creyente o al que quiere convertirse en esa experiencia de fe de Dios, quién es Dios realmente. Entonces, a partir de esa interpretación que hacemos nosotros a través de nuestra vida como experiencia de fe, quién es Dios, cómo lo transmitimos y qué mecanismos tenemos para poder llevar ese mensaje liberador, sanador y de conciliación para con el otro. Pues más o menos por ahí va la óptica de lo que es la mediación teológica, convirtiéndose así en nosotros
como mediador teológico. Es muy distinto a la mediación de conflicto que comúnmente conocemos, que no tiene que ver nada con lo que es mediación de conflicto en particular, que entra en el aspecto social, sino desde el punto de vista teológico. Gracias, Carlos. Muy interesante. Como mencionabas unos minutos, algo que es particular de la maestría de SETI es el requerimiento de que sea una tesis de carácter interdisciplinario. Es decir, obviamente el aspecto de reflexión teológica es fundamental, sin embargo no es suficiente. Queremos que nuestros estudiantes puedan escribir en base a lo que ellos reflexionan teológicamente mirando un problema particular. Entonces, mi pregunta para ti sería, Carlos, ¿cuál es el problema particular que tú vas a observar empíricamente? Es decir, en la realidad contextual que tú quieres abordar. La parte de la reflexión teológica me queda clarísima y está muy, muy interesante, pero ¿a qué problema o a qué realidad quieres tú enfocar? Bueno, insertado dentro de un contexto social en el que participamos todos, ¿cómo ese creyente, cómo ese bautizado, cómo ese hijo de Dios ve la realidad que le rodea y cómo desde el contexto de su misión como evangelizador va a llevar su palabra independientemente de que la persona sea o no sea creyente? Lo que quiero decir con esto es... ¿De quién hablas? Cuando dices cómo ese creyente, ¿quién es ese creyente? O sea, ¿a quién vas a ir a investigar? O sea, estamos hablando dentro de un contexto de la fe cristiana. Ajá. ¿Verdad? Católico, evangélico, que cree en Cristo. Ajá. Porque va a tener dos acepciones. Está el creyente dentro de la fe cristiana y está aquel que no necesariamente es creyente. Que entonces ahí se va a unir con otra pregunta de investigación. ¿Es el evangelio o es la mediación teológica inclusiva? Entonces ahí va a agrupar a todo aquel que no necesariamente es cristiano y no responde a los valores del reino, ¿no? Entonces, no sé si contesté la pregunta. La parte de la reflexión teológica veo que la tienes muy, muy clara. Me preocupa un poco el aspecto interdisciplinario, es decir, con qué estás vinculando tu reflexión teológica en la práctica. Lo que queremos evitar en SETI es que nuestros trabajos de tesis solamente sean conjuntos de ideas. Obviamente las ideas son súper importantes, pero queremos que ese conjunto de ideas y reflexiones tengan un ancla en la práctica. Entonces, cuando tú me dices cómo ese creyente desarrolla la mediación teológica, mi pregunta es, ¿a quién te refieres? ¿Quién es ese creyente? No puede ser una persona X en general, debe ser un grupo específico. Permíteme un ejemplo, no tienes que hacerlo así. Sí. Pero, por ejemplo, de acuerdo a mis intereses, que son muy distintos a los tuyos, ¿no? Yo diría, este tema de la mediación teológica inclusiva me gusta. Y me gustaría saber qué es lo que piensan las mujeres que desarrollan el ministerio pastoral sobre la mediación teológica inclusiva. Entonces, ya estoy reduciendo mi universo a mujeres pastoras en la ciudad de Lima, que es de donde yo vengo, mi ciudad natal, por ejemplo. En tu caso, obviamente, no necesariamente es el mismo interés. Tu interés, tú tienes que identificarlo y decir, entonces, esta reflexión sobre qué es la mediación teológica con respecto a quién. ¿Quién va a ser tu sujeto de estudio? Porque no es solo las ideas que tú tienes sobre qué es la mediación teológica, sino que tú vas a ir a investigar qué es lo que otras personas piensan, qué es lo que otros han escrito sobre la mediación teológica. Por supuesto, lo vas a criticar, lo vas a analizar y luego vas a proponer tu propia reflexión, por supuesto. Estamos hablando de un trabajo original, son tus reflexiones, pero con esa ancla en el mundo de la
de la realidad empírica, algo que a ti te interese en particular. Espero que eso ayude un poquito. Sí, sí, sí. De hecho, yo he participado por muchísimos años en distintos grupos pastorales, en donde, por ejemplo, Cursillo de Cristiandad, Renovación Carismática, Juan 23, bueno, en fin, un montón de grupos. eh, y, la, y la connotación ha sido la misma. ¿Qué entendimiento tiene esa persona de lo que es Dios en su vida? ¿Verdad? Entonces, podríamos utilizar, atándolo al ejemplo que muy bien usted me ha proporcionado sobre las mujeres pastoras, es identificar cómo estos grupos tienen y trabajan desde esta visión el aspecto pastoral en una determinada situación de acuerdo a los carismas que presenta cada grupo en particular. Es que podría ser también otra idea. Excelente, me encanta esa aproximación. Lo que está sugiriendo sería entonces una aproximación comparativa Correcto. entre tres. Yo te recomendaría quizás máximo tres, salvo que los conozcas muy, muy bien. Ajá. Quisieras hacer de 4, pero más de 4 no lo recomendaría. Tres grupos comparativamente sería genial. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Sí, lo seguimos conversando, ¿sí? ¿Me permites? Ahora quisiera invitar a Abdiel Espinosa, por favor. ¿Quisieras comentarnos cómo vas con tu pregunta de investigación? Abdiel, ¿estás todavía por ahí? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escucho, pero no te veo. Pero está bien, lo importante es que te escuchemos. Sí, a ver, tengo Ahora sí. entendido. Sí, perdón, tengo una hija ahí en el sillón. Permítame, déjame atenderla. Ok. Atender. Ok, lo que escribí en mi parte de la publicación es, me interesa hacer una investigación acerca de los estudiantes universitarios que participan en el Ministerio Estudiantil. Pues todavía no tengo muy bien claro qué me gustaría observar de ellos, pero ahorita que escuché el comentario a César, entonces se me ocurrió hacer una comparativa entre la percepción de los estudiantes universitarios participaban en COMPA acerca de cómo perciben la universidad y evangélicos que no entienden la universidad o cómo conciben su experiencia de estudiante en la de la universidad. Entonces hace una comparativa entre esos dos grupos, entre estudiantes universitarios evangélicos de un movimiento paraeclesiástico como COMPA y estudiantes evangélicos del mismo campus tal vez, pero que no participan en COMPA. Entonces, por ahí ver cómo construyen su experiencia, cómo entienden su experiencia de ser estudiante o cómo conciben su paso por la universidad. Todavía no tengo muy claro, pero yo ahorita con lo que escuché del comentario de César, pienso que tal vez por ahí puede ser una comparativa. No sé si hay qué comentarios tuvieran para ayudarme a seguir pensando. Sí. Bueno, yo personalmente creo que una de las mayores experiencias en mi propia vida y de lo que he observado, de las mayores bendiciones que he tenido ha sido precisamente el ministerio universitario, ¿no? El haber participado. Así que te animo mucho a hacer una investigación en ese tema. Simplemente una recomendación para ti y para todos los participantes es que idealmente cuando uno quiere tener ese tipo de aproximación comparativa de formación, porque es a lo que te refieres, ¿no? Los de COMPA, en perspectiva comparada con otros que no participan de COMPA, uno normalmente quiere verlo en una línea de tiempo.
como es un trabajo para SETI, es pronto, es riguroso, es un montón de trabajo, etcétera, probablemente tú no vas a poder darte el gusto de decir estos son los resultados a lo largo de los 4 años de universidad, sino que va a ser de repente en un momento en la vida de una persona, de cada uno de los participantes de tu muestra, de tu universo de estudio, ¿no? En un momento, cómo les ha afectado. La idea que propones de un estudio comparativo entre ellos me parece muy buena. Me gustaría nomás que tú pienses un poquito más sobre en qué exactamente quisieras tú comparar entre estas dos personas, entre estos dos grupos, obviamente, ¿no? Y tendrías que tener un grupo más o menos comparable. Es decir, si tenemos estudiantes de letras y de las ciencias, digamos 5 de letras y 5 de ciencias que participan en COMPA, yo esperaría que pudieras también seleccionar 5 de letras y 5 de ciencias que no participan en COMPA. Así podemos descartar que la diferencia no es COMPA, sino las especialidades de estos estudiantes, que son... Ese tipo de cosas es importante cuando uno compara, tratar de mantener otras explicaciones posibles controladas. En el tema del ministerio universitario, también podría ser interesante observar por qué es que algunos estudiantes deciden participar en COMPA y otros no. Obviamente, no todos los evangélicos o no todas las personas creyentes en la universidad se unen a un grupo en particular. Eso también podría ser una pregunta interesante que tú podrías estudiar. Pero lo que quisiera es preguntarte, veo muy bien la parte práctica, ¿no? Son jóvenes universitarios, de por sí importantísimos ya por ser jóvenes y por ser universitarios doblemente. Pero ¿cuál es la reflexión teológica? ¿Cuál es tu pregunta en cuanto a la revelación del mensaje de Dios con respecto a los estudiantes universitarios? Quizás algunas preguntas han surgido. Sí, las preguntas van más en torno a tal vez cómo participan ellos en la misión de Dios, entendiéndose como universitarios. No sé si me escuchó. Pero sería un trabajo más pensado en la misión. Creo que ahí sería... sí, mi hipótesis es que los estudiantes que participan en el Ministerio Estudiantil tienen una perspectiva más integral de la misión que les permite apropiarse distinto y relacionarse distinto en el campus, a diferencia de los estudiantes que no participan en el ministerio y que por lo tanto diferente, ¿no? Entonces, pero sería más en torno al tema de la misión. No sé si eso por ahí responda a la pregunta que planteas. Me encanta la concepción de la misión integral, cómo ellos ven el tema de la misión con respecto a sus propios estudios, a su propia profesión que van a desarrollar. Excelente. Bueno, por favor, sigue pensando en perfilar esa pregunta de investigación, pero le veo mucha promesa. Gracias. Vamos a apurarnos un poco. Gracias. Estamos con apenas 20 minutos. Grace, ¿quisieras por favor comentarnos sobre tu pregunta de investigación? Gracias. Bueno, he luchado mucho, incluso anoche puse otra pregunta de investigación. Si no te escucho, Grace. Bueno. He luchado muchísimo. Anoche puse incluso otra pregunta de investigación para ver si lograba algo un poco más aterrizado a unas realidades concretas. Bueno, la pregunta de investigación que planteé y creo que seguiré elaborando es ¿cuál es el fundamento teológico de la acogida y acompañamiento espiritual frente a personas con diagnóstico psiquiátrico y sus familias
en comunidades eclesiales reconocidas de la ciudad de Bogotá. Después de elaborarla un poco más, traté de acotar y refinar un poco los conceptos para centrarme y tal vez sacarlo del contexto de la iglesia y centrarme en el contexto de la familia. Entonces, la pregunta se ha convertido en ¿cómo inciden los diferentes tipos de espiritualidad en el afrontamiento del trastorno mental crónico de algunas familias en Bogotá? He notado que yo acompaño a una prima que tiene trastorno mental severo y he visto cómo en la atención a ella, ella misma maneja conceptos muy confusos en términos de lo espiritual y la entra en mucho conflicto, pero los profesionales de salud mental, inmediatamente que se menciona la oración o algún símbolo religioso, noto que lo rechazan de plano. Y en general existe un rechazo al uso de ese tipo de representaciones del mundo, desde lo religioso, desde lo espiritual. Me imagino que es porque sospechan que todo eso es dañino a la persona. Entonces me llama la atención un poco mirar cómo diferentes familias que afrontan pues el hecho de tener un familiar con trastorno mental severo, pues tienen elementos de espiritualidad o religiosos que les contribuyen a ese afrontamiento y pues sencillamente sería como una investigación de observación de esos diferentes casos. Ajá. Ok. Muy interesante y súper necesario este estudio. ¿Cuántos casos, cuando hablas de casos y de encontrar o el contexto de la familia, en cuántas familias o cuántos casos específicos estás pensando estudiar? Bueno, tengo por el contacto de mi prima un hogar donde hay 8 personas con este tipo de trastorno y seguramente de esas habría 3 o 4 dispuestas a participar de un proceso de entrevista y hay otra persona en mi iglesia también que está a cargo de su hermana con trastorno mental severo. Entonces serían seguramente como 5 casos que yo esperaría diera una diversidad relativa. Seguramente hay algunos que no tienen ningún interés en el tema espiritual o religioso o tienen diferentes formas y algunos que están totalmente dedicados a esa visión. Entonces, eso pensaría. Esto me ayuda a poder explicar algo que seguramente tú ya lo conoces, Grace, pero quisiera destacarlo para todos nuestros y nuestras participantes en el seminario. Hay una relación inversa entre la profundidad del conocimiento del caso y el número de casos. Entonces, a mi pregunta a Grace, ¿cuántos casos planeas incluir o te gustaría incluir en tu estudio de tesis? Ella me dice probablemente 5. 5 obviamente es un número pequeño, lo que significa que el trabajo de investigación sería muy profundo en cada caso. A la inversa, Grace me podría decir, no me lo diría Grace, pero cualquier otro estudiante me diría 500. Y si hubiera esa posibilidad, que yo lo considero prácticamente imposible en la forma en que Grace ha planteado el estudio, pero si fuera la respuesta el número 500, quiere decir que va a ser un estudio muy superficial. Entonces quisiera que todos consideremos esto. Idealmente uno no quiere tener un número muy, muy pequeñito porque entonces comparar se hace complicado. Típicamente por lo menos 3
y según el tema en que uno esté estudiando, bueno, quizás hasta 10, quizás 15, etcétera. Pero la lógica es esa. Mientras el número es más pequeño, se espera que la investigadora vaya más en profundidad con cada caso, descubra más cosas, más. Mientras el número es más alto, como obviamente uno tiene que estar investigando más personas o más familias, entonces ya no se requiere tanta profundidad. Entonces, en tu caso, Grace, mi recomendación sería, creo que mejoraría un poquito si pudieras subir un poquito el número. Si fuera posible, desconozco yo el contexto, estamos hablando de temas súper íntimos, súper delicados, no cualquiera quiere hablarlo. Entonces, si pudiera subirlo quizás a 8 o a 10, me parecería genial. Pero ¿se puede hacer con 5? Sí, se puede hacer con 5. Pero se espera, sí, mucha profundidad en el caso. Pero un estudio como el que tú planteas no sería un estudio masivo, es más bien muy, muy individual, de mucha atención a cada familia. Pero está muy interesante, creo que sería una gran contribución a la reflexión sobre este tema. Gracias. Gracias. Quisiera ver aquí, sé que salté a Tori y salté a Oscar, que presumo Oscar todavía no tiene su pregunta de investigación, o me equivoco, Oscar. Sí, la escribí ayer, el miércoles. Y mi pregunta sería acerca del acompañamiento de las iglesias latinas a los menores indocumentados que cruzan la frontera. Estoy planteándome esa pregunta, la tengo aquí exactamente. La pregunta Perdóname, es... Oscar, no sé si es quizás sea mi teléfono, pero te escucho así súper apenitas, con gran dificultad. ¿Podrías hablar más fuerte? Ok. Ya. Mi pregunta es, ¿cómo pueden las iglesias evangélicas contribuir efectivamente a la resiliencia y el crecimiento integral de los menores de edad de países latinoamericanos que entran a los Estados Unidos desde México, cruzando la frontera de manera irregular sin sus padres o solo con uno de ellos? Esto obedece a que estoy haciendo una investigación ya con un profesor de la facultad en algo similar y me he encontrado con esta realidad en Boston, ¿no? No es cerca de la frontera. Para mí fue una sorpresa ver que en Boston, ya casi en Canadá, las colonias latinas son tan fuertes, hay una colonia latina muy grande y son muy numerosos los casos de personas que han cruzado la frontera, yo no diría ilegalmente, pero bueno, Sin documentos. Ya sabemos cómo es, ¿no? Pero especialmente este fenómeno de los menores, que en inglés le dicen unaccompanied minors. Entonces, me parece una realidad muy fuerte, muy... y bueno, y que vale la pena conocer. En este camino he encontrado que las iglesias que he estado investigando en el área de Boston realmente no es que tengan un trabajo especializado hacia estos menores y sus familias. Son parte de la comunidad como el resto de la gente y punto, ¿no? Entonces estoy preguntándome, tal vez debería ser, enfocar mucho más la pregunta, ¿cierto? Tal vez debería hacerlo. Las iglesias de tal área de Boston con los inmigrantes de tales países, que es lo que he estado conociendo, tal vez debo hacer ese enfoque, reducir más como el rango. Pero mi interés es ese, sencillamente los chicos que han cruzado la frontera de este modo hacen parte de las iglesias, pero no tienen ningún tratamiento especial en lo que yo he visto, no. Y las historias de ellos son bien fuertes, no solamente en lo que es el trauma de cruzar la frontera, solos, sin sus padres y expuestos a
de todo, ¿no? Sino aún desde las situaciones que en sus países estaban sufriendo, que hicieron a sus padres decidir mandarlos por la frontera de ese modo, ya son traumas muy fuertes los que vivían en su país de origen. Y en lo que he visto no hay como no hay un tratamiento específico para eso. Entonces, pero sin embargo, no quiere decir que la vivencia cotidiana normal de iglesia no sea restauradora, no aporte a la resiliencia. Entonces quisiera como hacer esa mirada, ¿no? ¿Qué de la vivencia de iglesia ya está aportando a la resiliencia de estos jóvenes y sus familias, pero cómo podrían aumentar su efectividad en esa resiliencia, en esa restauración, en ese proyecto de vida? Más o menos por ahí sería Muy bien, súper interesante. Entonces, estás planteando hacerlo muy centrado geográficamente. Prestar atención a una gran ciudad, una ciudad muy intelectual, una ciudad muy internacional, con estas iglesias, estas comunidades cristianas de hispanos, ¿verdad? Entonces, sería muy interesante. Sí, a mí me gusta mucho la pregunta que planteas. Te recomendaría pensar bien, simplemente para que no se transforme en una tesis doctoral. Es una tesis de maestría, entonces tiene que ser enfocado en cierta forma estrecho. Si quieres concentrarte en las historias de estos jóvenes indocumentados que han encontrado en la comunidad cristiana estas fuentes de resiliencia y qué específicamente es lo que les ha ayudado, o si quieres concentrarte más bien desde lo eclesiástico, la comunidad, qué es lo que hacen ellos y qué efectividad tienen lo que están haciendo, o cómo así, sin proponérselo, sin ser intencionales, están contribuyendo a, esperemos, algo positivo, o también quizás encuentres en tu investigación algo negativo. Pero está muy bueno porque lo tienes identificado geográficamente. Tú dirás qué congregaciones vas a usar. Yo personalmente, típicamente me inclino por hacerlo diverso en el sentido de incluir varias iglesias de diferentes denominaciones, etc. Pero de repente, no sé, podría ser a veces que si hay una denominación que es grande y que tiene varios grupos, concentrarse solamente en un tipo de iglesia que está presente en una localidad, también puede darte muchos puntos de comparación, ¿verdad? Pero por otro lado, cada quien con sus intereses. Lo mío es muy ecuménico, entonces ahí me gusta siempre incluir casos. Traer los hermanos carismáticos católicos, los pentecostales, los metodistas, los anglicanos, los menonitas, los evangélicos independientes, etcétera, y ver qué sale, ¿no? Pero también puede serse de un grupo mucho más homogéneo y ver qué diferencias hay dentro de la misma denominación. Pero sí, está buenísimo. Mucho cuidado nomás que como tú ya estás involucrado en otra investigación, lo de SETI y lo de tu universidad en Boston pueden estar conexos, las investigaciones pueden ser complementarias, pero cuidado, no pueden ser la misma. Gracias. Tori, me parece que tú eres la última en compartir sobre su pregunta, ¿o se me ha escapado alguien más? Faltan Marcel y Carlos. Muchas gracias. Ok, pero ya te tengo en pantalla, Tori. Me habías comentado que tenías 2 temas que competían por tu interés. Sí, bueno. ¿Cómo vas? Bueno, la primera ha sido muy difícil especificarlo hasta ahora en algo un poco más pequeño, pero bien decía Fabio en su comentario que todavía es muy grande, entonces no sé si tendrán mucho tiempo para retroalimentarlo, pero yo tengo mucho tiempo de estar en una zona donde hay comunidades indígenas, comunidades rurales, y también mucho interés de conservación, de lo que llamamos desarrollo sustentable, que toma muchas formas, no siempre temas de conservación, a veces hasta el extractivismo se pone
esa etiqueta. Y tengo también contactos en mucho del norte de Perú, donde vemos esto no solamente en comunidades indígenas de la selva, sino comunidades andinas, comunidades ya migrantes. Entonces, como tengo mucho interés en hablar sobre la justicia climática, esa participación que deberían tener en lo que pasa en su ambiente, el derecho de no contaminación de sus fuentes de vida, tiene mucha amplitud ese concepto. Entonces, lo que he puesto como pregunta por ahora es, en las comunidades rurales del norte de Perú, ¿qué problemas o soluciones han surgido desde la implementación de iniciativas bajo una lógica de desarrollo sustentable? Sí. Voy por la segunda. Perfecto para tu PhD. Es muy grande. Espero sea en un futuro no muy lejano. La segunda es, bueno, ya ustedes sabrán mucho de este contexto, entonces voy a lanzar ya la pregunta. Explorando principalmente los últimos 5 años, ¿qué tipos de impactos tiene la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios en las vidas de sus estudiantes y las comunidades de ellos? Ajá. Un estudio de impacto. Sí. Ay, como SETI, como quisiera que lo hagas, porque lo necesitamos. Pero también sobre cualquiera de las dos sería una tesis magnífica. Lo de SETI está como más direccionado, ¿no? Claro. Sobre la primera, me parece un tema importantísimo, el desarrollismo, ¿verdad? Eso sería una mirada crítica al desarrollismo. ¿Podrías circunscribirlo a la propia localidad donde tú vives? Por ejemplo, solo Moyobamba estaría perfecto, o solo el departamento de San Martín. O sea, no hablar de todo el norte peruano, porque bueno, es un país, no es un país gigante, pero es un país relativamente mediano y hay muchos tipos de poblaciones, muchas iniciativas para el desarrollo. Entonces, si lo circunscribes un poquito más a nivel geográfico, creo que podrías ir más profundo sin tratar de abarcar tanto. Y dejarías el resto para el PhD. Okay. Considéralo, pero lo de SETI también me encanta. Gracias. Seguimos con Marcel, por favor. Bueno, la verdad me ha dejado algo perplejo lo que está viendo. No sé si es que el tema que he escogido es grande, pero bueno, es lo que de alguna manera nace en mi corazón y quisiera ahondar porque lo que usted dijo es algo que le apasione, algo que esté dispuesto a invertir tiempo, ¿no es cierto? Y algo en lo cual tenga algo de, bueno, digamos por lo menos algo de base. Bueno, básicamente lo que yo quiero hacer es concerniente a la segunda venida, porque si nos ponemos a pensar, Cristo Jesús muere, resucita y al poco tiempo los discípulos se le acercan y le dicen, Señor, restaurarás el reino en este tiempo, es decir, inmediatamente ya querían la segunda venida y el reino aquí, ya y ahora, ¿no? Ahora pasa el tiempo, un poco de tiempo y tenemos al gran apóstol Pablo, el cual habla del tema del arrebatamiento, de la traslación. Y él dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que ya hemos quedado con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, casi acto seguido el mismo apóstol Pablo tenía esa esperanza de la segunda venida, ¿no? Y la restauración del reino. Ahora tenemos otros personajes como Agustín de Hipona, tenemos el mismo Santo Tomás de Aquino, y por qué no decirlo, un montón de gente la cual ya esperaba la segunda venida, pero segunda venida no había nada. Entonces hay una profecía, la cual está en Oseas capítulo 6, verso 2, y dice que después de 2 días nos darás vida y al tercer día estaremos de pie delante de ti. Y esa profecía es una profecía de doble cumplimiento.
porque el primer cumplimiento es con lo que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? 2 días de muerto y resucita. Pero también esa profecía tiene que ver con Israel, que es bien sabido que el año 70 después de Cristo, literalmente Israel deja de ser nación. Se cumple la profecía de parte de Cristo Jesús que no iba a quedar piedra sobre piedra, y pasan casi 2000 años y sabemos bien de que en terminología bíblica para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y el año 1948, más específicamente el 14 de mayo, Israel otra vez está de pie, ¿no? Entonces, hoy más que nunca podemos decir de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente y está cerca. Y cuando decimos que es inminente nos referimos a que es un acontecimiento el cual sí o sí va a suceder, y hoy sí estamos cada vez más cerca. Ahora tenemos varias subpreguntas, yo aquí las tengo anotadas 4 que las subí. Y, por ejemplo, las quiero un poquito mencionar, ¿no? Entre las subpreguntas tengo qué papel juega la Comunidad Europea y el renacimiento de Israel en la Segunda Venida. Ahora, hablo de la Comunidad Europea debido a que el personaje llamado el Anticristo tiene que salir justamente de Roma reunificada, ¿no? Y literalmente la Comunidad Europea es esto. Ahora, otra cosa, ¿no? O sea, hay señales en distinto tipo de situaciones y ambientes. Y otra subpregunta es, ¿qué es la apostasía y qué relación tiene con la tibieza espiritual de las iglesias de hoy? ¿No? Entonces, vemos que hay el mensaje de la iglesia de la Odisea, y el mensaje de la iglesia de la Odisea no es precisamente felicitaciones y halagos, sino más bien es un jalón de orejas, porque le habla de que él literalmente será, bueno, aunque suene duro, pero dice la Escritura, será vomitado. Ahora, otro acontecimiento que estamos viendo, ¿no? Previo a la segunda venida, Cristo Jesús habla de los días de Lot y los días de Noé. Y ver, ¿no?, qué es lo que pasaba en los días de Lot, los días de Noé, y esto hacerle una comparación con lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Y bueno, también, dígame. Sí, Marcel, perdón la interrupción. Lo que tú estás describiendo es una teología muy específica que se conoce como la teología escatológica dispensacionalista. Es una línea teológica muy particular dentro de la teología sistemática y no de la teología contextual. Y la opción que nosotros tenemos en SETI para el trabajo de tesis no es teología sistemática. Muchos seminarios, y muy bien que lo hagan, se concentran en teología sistemática, y por eso existen tantos libros sobre el dispensacionalismo que tú has resumido excelentemente en 2 minutos. Me temo que un estudio del tipo que tú estás sugiriendo no quiero hablar por el comité académico, pero yo no decido las tesis, por si acaso es el comité académico, pero me inclino a pensar que el comité académico te diría, Marcel, el trabajo de tesis que en SETI esperamos debe ser de teología contextual, no teología sistemática. ¿Cuál es la gran diferencia? En teología contextual, nosotros miramos un problema en nuestro ámbito donde nosotros nos desarrollamos, o en un ámbito que no es el nuestro, pero que conocemos bien, sea porque ha sido nuestra realidad hace un tiempo o porque a través de otra persona hemos podido conocer. Por ejemplo, lo que decía Tori, ¿no? Tori, obviamente ella no es indígena, ella no es peruana, todavía creo. Sin embargo, vive en el Perú, tiene mucho conocimiento de la realidad de los indígenas y de los problemas ambientales en el estado de San Martín, en el Perú. Entonces, aunque no sea su propia realidad que le afecte a ella directamente, tiene los elementos para conocer la realidad sobre el cual quiere hacer su estudio. Me temo que una investigación de tesis sobre una postura dispensacionalista, con todo el respeto que se merece. Yo personalmente no soy dispensacionalista, pero no por eso te digo que esta no es una buena tesis. Lo que digo es que es una muy buena tesis, pero no es una tesis contextual, es una tesis de teología sistemática, para otro tipo de estudio teológico. Se me ocurre, ya que se nota que te apasionan los temas de estudios de los últimos tiempos, se me ocurre
quizás quisieras hacer una investigación sobre cuáles son las posturas predominantes en tu país o en tu ciudad, en tu región, sobre ciertos puntos específicos que has mencionado. Por ejemplo, estamos viviendo la crisis del COVID-19, ¿no? ¿Qué están enseñando los pastores? ¿Qué están comentando los hermanos sobre el tema de las pestes o los rumores de guerra? ¿Qué sé yo? Entonces, lo que haces es tomar lo que te apasiona, que claramente es estos temas vinculados a los últimos tiempos, pero lo anclas en tu realidad, en tu contexto, y descubres cuáles son las ideas que predominan entre las personas. Se me hace, al menos creo yo que en el Perú la respuesta sería que en efecto la teología escatológica de tipo dispensacionalista es la de la mayoría evangélica. Entonces, si esa es tu conclusión, podrás hacer una reflexión de dónde viene eso. Podrías darte con la gran sorpresa de que de repente ciertas iglesias, y solo algunas iglesias, han abrazado esa teología y descubrir que hay otras que interpretan los textos que tú mencionas de manera muy distinta. Y sería muy interesante ver aquellos que están en desacuerdo cómo interpretan esos textos. Y si eso tiene algún impacto en cómo viven, en cómo crecen las iglesias. Entonces, lo único que te pido es que repienses, no hay necesidad de que cambies el tema de por sí, lo único que te pediría es ver cómo lo anclas a tu realidad personal, donde vives, o a una realidad que conoces muy de cerca. Quizás, y yo no lo conozco, pero quizás tú conoces muy de cerca la realidad de la Unión Europea. Si es así, entonces valdría la pena saber qué piensan los hermanos y hermanas europeos sobre este tema. Entonces, no sé si te queda claro cuál es la diferencia entre teología sistemática y dentro de la teología sistemática específicamente la línea dispensacionalista y en qué es diferente de la teología contextual que tiene esta como una raíz muy profunda en lo que está pasando en la vida de la gente ahorita, no solo la elucubración de la interpretación de los textos, sino en la gente, en un problema que está afectando a la gente en tu contexto o en un contexto que conozcas bien. Bueno, en realidad sabemos muy bien de que hay un montón de denominaciones. Ajá. También es bien sabido de que, bueno, cada quien lee la Biblia y porque, aunque suene duro lo que le voy a decir, cada quien lee la Biblia a su manera, cada quien interpreta a su manera. Sin ir lejos, acá en Bolivia se levantó una persona a la cual se animó a decir día, fecha, hora, segundo de la segunda venida del Señor. Y al igual que lo hicieron los adventistas, al igual que lo hicieron los testigos de Jehová y un montón de denominaciones, bueno, pues tuvo que agachar la cabeza y decir, van a disculpar, o si no directamente ya no volvió a hablar del tema. Entonces, yo pienso, yo creo que no solamente para la realidad mía, sino para la realidad en general, porque si nos ponemos a pensar, casi todo apunta a que estamos viendo los tiempos finales, ¿no? Ahora, es verdad lo que usted me dice de que es un tema dispensacionalista. Yo sí me declaro un dispensacionalista acérrimo, ¿no? Entonces, pero bueno, el tiempo dirá si es así, no es así. Entonces, a ver, voy a estar viendo si lo modifico esto algo y le presento la propuesta y bueno, usted me retroalimentará. Bueno, y gracias más bien por los consejos. Con todo gusto, sí. Mi único anhelo es que todos los estudiantes, las estudiantes de este seminario, llegado el momento, tengan sus propuestas de tesis aprobadas. Yo personalmente no tengo nada en contra de la teología dispensacionalista, aunque no es la mía propia. Gracias, querido Marcel. Y finalmente, el broche de oro, hermano Carlos Gómez. Wow, qué privilegio. Bueno, a mí el tema que me interesa, que me ha estado picando es las últimas materias que he estado haciendo en CETI. Es un tema que está relacionado mucho con mi trabajo de día a día. Yo como ingeniero trabajo en una empresa
donde nos dan, tenemos en una oficina, trabajamos cierta parte con una empresa terciaria de afuera, y la otra parte trabaja con otra empresa de afuera, y tenemos otras oficinas que son similares, ¿no? La empresa donde trabajo debe trabajar con, no sé, unos 15 clientes, y cada cliente debe tener como unos 15 a 20 personas, digamos, trabajando para ellos, digamos, ¿no? Es alrededor de 100 personas, suponiendo, digamos, ¿no? El ejemplo de donde yo trabajo, ¿no? Entonces, un tema que me llamó la atención mucho era ese fenómeno que se llama el outsourcing. Es una forma de trabajo terciarizado y también conocido como deslocalización, que es el término que yo estoy usando ahora. Y bueno, hay varias cosas de esto que me interesan, ¿no? Sin embargo, estoy teniendo dificultades en conectar este interés por el tema que tengo con una conexión teológica, ¿no? Más o menos. ¿Ya has A llevado veces, una materia de teología del trabajo? sí, hicimos con Karina teología del trabajo también. Y justamente ahí empecé a indagar mucho sobre este tema. En otra materia también, sociedades, también me interesó mucho, y en este último de economía social también que hicimos, me alimentó con bastante información, pero por un lado tengo un cierto temor de hacer una postura muy crítica y tal vez con cierto prejuicio a esta forma de trabajo por medio del outsourcing, en la cual he visto ciertas injusticias, tal vez a mi criterio, digamos, ¿no? Lo digo porque ya me atreví a comentar con algunos amigos este tema que quiero hacer, y ya noté cierto miramiento hacia mí, digamos, creo que está siendo muy prejuicioso. En realidad, el outsourcing genera bastante trabajo a una realidad donde hay pobreza, digamos, ¿no? Y yo hablaba de una economía más social, más solidaria, que es una postura un poquito más radical, digamos, ¿no? Entonces, de ese lado tenía cierto temor de ser un poco más, de ser muy crítico, con cierto prejuicio. Entonces, últimamente, esta semana específicamente estaba mirando este tema de el sentido del trabajo, que he visto también que es un tema interesante, que me llama también la atención, y he visto que haciendo una mirada retrospectiva hacia mí mismo, a veces siento que tengo yo mismo internamente conflictos cuando hablo de trabajo, servicio, sentido de trabajo, porque el trabajo, el esfuerzo que yo hago, no lo veo en mi país, no lo veo en mi comunidad, sino que está en otro lado, digamos, ¿no? Hay una exportación de servicio, ¿no? Y lo que hace en mí es me da una tendencia a enfocarme más en lo económico, ¿no? Entonces, eso he visto en mí, y me intriga un poco saber cómo otras personas manejan ese tema, ¿no? Ese tema económico, de servicio, que en sí vienen heredadas desde el globalismo, desde la globalización, el capitalismo, que se enfoca más en esa parte, en el lucro. Entonces, me parece interesante también, y veo una conexión interesante con la parte teológica, especialmente del lado del sentido de trabajo, desde una postura de servicio, por ahí, digamos, ¿no? Entonces, mi pregunta está más enfocada a este lado. ¿Cómo afecta la deslocalización en el sentido de trabajo de profesionales cristianos en el área de ingeniería de sistemas e informática en mi ciudad, ¿no? Básicamente? Y he estado tratando de preocuparme un poco más, de acotarlo más el tema. Y creo Exacto. que, ¿Quiénes serían tus sujetos, verdad? ¿Quiénes son esos cristianos en el área de informática? ¿Vas a necesitar crear tu universo?
para poder decir, bueno, por lo menos en la vida de estos cristianos que he estudiado, este es el impacto que esto causa, y es a la luz de la palabra de Dios, tú dirás tus propias conclusiones, a la luz de la revelación de Jesús de Nazaret, ¿es positivo para la dignidad humana o es negativo? O probablemente lo que vas a encontrar es que hay una multiplicidad de impactos, que hay cosas buenas y hay cosas muy malas, y hay que reconocerlas todas. Entonces, me encanta el tema, es un excelente ejemplo de un estudio contextual, porque estás trayendo la palabra de Dios y la luz de la vida de Jesús de Nazaret a un problema real en un contexto específico. Entonces, lo único que te pediría es que identifiques mejor quiénes van a ser tus sujetos. Sería genial que tuvieras $5 millones y pudieras estudiar el impacto en toda América Latina, pero mientras consigues ese dinero, me gustaría que saques tu tesis de SETI. Entonces, como no te podemos ofrecer un grant de 5 millones, ¿cuál va a ser ese universo? Entonces podrían ser jóvenes ingenieros de sistemas de la ciudad de de Cochabamba o de Bolivia, a nivel de, bueno, no sé, cómo ustedes están. ¿Cuál es la jerarquía en el mundo? Perdona mi ignorancia. No sé nada de informática, entonces no sé. Departamentos y provincias. No, exacto. ¿Cómo puedes tú identificar que tus sujetos pertenecen a un grupo particular que son comparables? No es lo mismo comparar a una persona como yo, que sabe nada de informática y que solo apenas usa su teléfono y la computadora, con alguien como tú, Carlos, que eres ingeniero de sistemas. Entonces, tienes que identificar claramente quiénes serían tus sujetos de investigación y para ver qué impacto ha tenido en la vida de estas personas y traer, por supuesto, tu reflexión bíblica sobre este tema. Lo que te recomendaría, Carlos, me encanta el tema, como digo, es tener mucho cuidado en no caer en que sea un estudio ideologizado. El tema del outsourcing, del capitalismo global, obviamente todos lo vemos con lentes políticos, ¿no? Con nuestra ideología. Entonces, creo que no necesitamos un estudio más sobre la parte ideológica, porque ya hay muchos libros sobre esto. Los que escriben, los que ideológicamente apoyan el capitalismo, escriben libros de un tipo, los que ideológicamente están amargos con el impacto tan cruel del capitalismo, escriben libros de otro tipo. Pero lo que yo te pediría a ti es que tú hagas tu investigación y nos cuentes qué es lo que piensan estos hermanos y hermanas cristianos que trabajan en el campo de sistemas sobre esta realidad que es el auto. Disculpe, tengo otra reunión inmediatamente después de esta investigación. Entonces, al enfocar mejor a un universo más pequeño, donde tú identificas quiénes van a ser los sujetos de tu investigación, creo que eso te va a ayudar también a tratar de no caer en lo ultra ideologizado. Es decir, no quiero que parezcas como alguien que otros lean y digan, este es un comunista, un izquierdista, y no vale la pena, no que tenga nada malo ser izquierdista. Lo que quiero decir es, no quiero que descarten tu trabajo simplemente porque suena terriblemente ideologizado. O del otro lado también. Uno podría enfrentar esta investigación con una perspectiva de eficiencia económica, y el outsourcing es lo más eficiente para ahorrar dinero y dar mejor servicio a los que pueden pagarlo. Bueno, eso es una lectura obviamente muy de derecha. No quisiera que nadie descarte tu trabajo simplemente diciendo, es un derechista y un capitalista y no vale la investigación, sino más bien traer esas historias de los y las personas que trabajan en esta área, que viven en esta realidad y que son cristianos, cómo ellos están negociando esto, cómo ellos ven que esto impacta su vida espiritual, su vida económica, su desarrollo profesional, psicológico, etcétera, etcétera, de manera integral. Por ahí hay una posible línea, estoy segura que pensarás en otras que podrían ayudarte a aterrizar un poco más tu estudio.
Ahora sí, ya estamos en los últimos segundos de nuestra reunión. No sé si, por favor, hermano Marcel, adelante. A ver, me dejo literalmente, como dirían, fuera de juego. A ver, tal vez hacerle la siguiente pregunta y tal vez, no sé si usted me daría luz verde para esto. A ver. Yo creo que todos en algún determinado momento de nuestra vida nos hemos preguntado si el credo en el que estamos es el correcto. Tenemos esa gran opción, ¿no es cierto? Porque así como nosotros decimos que estamos seguros, lo mismo está el musulmán, el budista, el confucionista y aún el mismo ateo, y cada persona tiene su punto de vista, ¿no es cierto? Y un segundo elemento, todos estamos en búsqueda de la verdad. Y no solamente estamos en busca de la verdad, sino que queremos llegar a la verdad, ¿no? Porque esa es la esencia de la vida, ¿no? Tenemos el Padre que es verdad, el Hijo que es verdad y la palabra que es verdad, ¿no? Entonces, la idea es proponer una tesis la cual supla problemas, la cual soluciona algunos problemas, ¿no es cierto? Entonces, no sé si se podría hacer algo concerniente a apologética. Y justamente tiene que ver con lo que le estoy hablando, ¿no? ¿Por qué la palabra de Dios es verdad? ¿Por qué el Dios de la Biblia es verdad? Porque hay muchas personas que hoy en día, le soy sincero, vivimos un cristianismo relativamente tibio y en muchos otros casos ni siquiera sabemos por qué estamos en la iglesia o para qué vamos a la iglesia, ¿no? Y tristemente ese es el común denominador de muchas de nuestras denominaciones, ¿no? Entonces, no sé si se podría enfocar desde ese punto de vista, ¿no? Hacer una tesis para corroborar la autenticidad de las escrituras y que, bueno, en lo que estamos y lo que creemos es lo que es verdadero, ¿no? Porque, como le digo, hay gente que está dispuesta a morir por su fe. Veamos a los musulmanes que en muchos casos están hasta dispuestos a matar o a morir por ella, ¿no? O como los budistas, por ejemplo, se aíslan a monasterios y viven una vida ascética completamente, ¿no? Entonces, no sé si se podría enfocar de esa manera. Ese es otro tema súper interesante. Se podría enfocar siempre y cuando, Marcel, puedas decirnos cuál va a ser el impacto en tu contexto propio o en el contexto de tu comunidad o en un contexto que tú conoces bien, aun si no fuera el tuyo propio. Es decir, ya me doy cuenta que a ti te gusta pensar las cosas bien globales. Y bien, súper. Mi problema es que con las tesis en CETI siempre queremos que las aterricemos a un contexto específico. Entonces, en tu caso, si tu contexto es, por ejemplo, que hay comunidades musulmanas, hay comunidades de religiones de la India, etcétera, etcétera, y quisieras hacer un estudio comparativo de qué razones cada uno de esos grupos da para afirmar que su credo es correcto y cómo ellos en esas religiones ven la duda, cómo ven cuando ciertos creyentes de su religión cuestionan cosas y luego comparar eso con algunos cristianos, eso estaría bien interesante. Porque a veces quizás tenemos sí la verdadera palabra, bueno, yo personalmente, y sé que tú también, conocemos la Biblia, es la revelación de Dios, pero a veces actuamos muy similarmente a aquellos otros, sin querer dar la bienvenida a la duda, a los cuestionamientos, al tratar de entender las cosas desde otra perspectiva. Podría ser. Puedes hacerlo sobre el tema que tú desees. El punto que te pido es esa vinculación con un problema en tu comunidad o en un contexto cercano a ti. De tal manera que hay ese matrimonio entre la reflexión teológica y el estudio, la investigación empírica. Es decir, que estás en contacto con lo que está ocurriendo en tu propia comunidad. Claro, ahora para acabar, porque bueno, ya estamos sobre hora. Para acabar, me imagino que más de uno de ustedes ha escuchado del tema de JJ Benítez, ¿no es cierto? Con el famoso caballo de Troya. Entonces, mire que hay muchas personas las cuales su fe han visto, ¿por qué no decirlo en realidad tambaleada o si no, de alguna manera ya tergiversada, ¿no? Entonces, yo me había puesto a pensar, hoy día en la tarde estaba viendo justamente muchos videos de estos
Y yo me había puesto a pensar que también sería muy interesante enfocar en eso, ¿no? Porque, como les digo, tal vez para concluir, no, la verdad no puede ser subjetiva, la verdad tendría que ser absoluta, ¿no? Entonces, no se puede presentar diferentes enfoques de la verdad, sino tendría que ser un solo enfoque de la verdad, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha necesidad en el pueblo cristiano en general hoy en día, ¿no? Y no solamente a nivel Cochabamba o Bolivia, sino a nivel global, a nivel general, porque vemos que en Europa se vive de una manera el cristianismo, en Asia se vive de otra manera el cristianismo y bueno, cada región lo vive su cristianismo de manera diferente, ¿no? Entonces, como usted dice, la idea es ver soluciones, la idea es ver necesidades y suplir necesidades. Ok, gracias. Bueno, hermanos y hermanas, discúlpenme, nos hemos extendido bastante más de lo originalmente planeado, pero fue un gusto para mí poder tenerlos a todos por primera vez en el seminario. Dentro de pocas semanas nos volveremos a reunir, pero ustedes no tienen por qué esperar a la próxima videoconferencia para hacernos preguntas. Fabio y yo estamos a las órdenes a través del Foro Cero, pueden hacernos llegar sus consultas, email también es un buen método, y por supuesto a través del diálogo en los foros, etcétera. Ustedes saben que con Fabio tenemos esta división del trabajo, que Fabio es la persona que me ayuda a estar en contacto inmediato con ustedes. Pero si hay algo que Fabio necesita dialogar conmigo inmediatamente, yo estoy a las órdenes para entrar en diálogo con ustedes y con él y así ayudarles a poder definir mejor las cosas. Entonces, solamente quedar a las órdenes y pedirle al Señor que los bendiga mucho. Por favor, cuídense, cuiden a sus familias. Estamos viviendo